اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Para hablar un poquito más detallado sobre el tema de la wilaya, nosotros debemos decir que la wilaya tiene dos dimensiones, son dos esferas donde se mueve la wilaya. Una es esta autoridad que Dios tiene sobre el universo a nivel natural, es decir, estas leyes y normas que gobiernan el universo, y este señorío universal que Dios tiene sobre las criaturas como creación de Dios, o sea, todo el mundo de la existencia. Que Dios tiene sus propias, maneras de poder administrarlo. Dios como Señor del universo tanto dirige como establece cuáles son sus intermediarios entre Él y las creaciones, cuál es la forma en que establece normas y leyes y esta constitución universal que Dios propone para el movimiento del universo. La segunda dimensión de la wilaya es la wilaya tashri'iyya, que tiene que ver con esta autoridad legislativa. Ustedes saben muy bien, y lo hablamos anteriormente en nuestras introducciones, en nuestros pasos preliminares sobre el primer curso de Islam que dimos, que el derecho a legislar es exclusivo de Dios y que nosotros creemos que el gobierno de Dios significa justamente que Dios es el único ser y ente que tiene derecho a proponer una ley para la administración de la vida del ser humano en todas sus dimensiones. Ahora bien, ¿acaso esto de que Dios tenga derecho a legislar significa que otro que no sea Él no pueda gobernar? Esto de que Dios es el legislador en materia de guía de la vida del ser humano, ¿significa que Dios tiene que legislar y gobernar en persona? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del gobierno de Dios, que el Islam propone, este gobierno de Dios, ¿lo hace Dios directamente, o sea, en persona? ¿Él, desciende a la tierra y gobierna? ¿O lo hace a través de sus intermediarios? Sepan que, obviamente, cuando hablamos del gobierno de Dios, hablamos del gobierno de Dios, que incluye, obviamente, a los profetas, a los imames y hasta a los sabios, después de la época del ocultamiento del imam Mahdi, Allahu Ta'ala Farajahu Sharif. Es decir, que cuando uno habla de la legislación divina, de las leyes de Dios, de las normas de Dios, de la constitución coránica o de la revelación, no habla de que Dios gobierna directamente la vida del hombre, sino que lo hace a través de sus intermediarios. En ese sentido, los profetas también tienen su propia wilaya, por eso dijimos en algún momento, esas leyes que hablan de la obediencia al profeta, ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul, obedezcan a Dios y obedezcan al profeta. Wa ulil amri minkum, y aquellos que son dotados de autoridad, aquellos que tienen autoridad, legislativa sobre ustedes. O por ejemplo, la ley que dice wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah, dice, no hemos enviado a ningún mensajero más o excepto para que sea obedecido con el permiso de Dios. ¿Por qué? Porque también volvemos al tema de la independencia, la obediencia al profeta o a los imames, o en caso de que no existan imames, a los sabios, está relacionado a la obediencia a Dios. O sea, en realidad el camino a la obediencia a Dios, de la obediencia a Dios, es el camino de la obediencia a los profetas. Si yo quiero adorar a Dios, lo hago a través de sus canales. Así como envió un profeta con una revelación para guiarme, también envió un profeta para poder, ser el canal de la legislación y ser quien gobierne. Por eso el profeta tiene autoridad sobre nosotros. Por eso el mismo Corán dice, Alastu aula bil mu'minina min anfusihim. Dije la frase del día del Gadir, el hadiz del profeta el día del Gadir, cuando dijo, ¿acaso yo no tengo más autoridad sobre ustedes que ustedes mismos? Si nosotros entendemos esta filosofía de la wilaya, entendemos que el profeta tiene más wilaya sobre nosotros que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es enviado de Dios. O sea, en realidad Él está haciendo funcionar la wilaya de Dios sobre nosotros. Entonces no hay ningún tipo de problema de poder considerar que también el profeta tiene wilaya tashri'iyya, o sea, legislativa, tiene una autoridad legislativa, y él debe ser obedecido. Si el profeta me da una orden, tengo que obedecerle. Me prohíbe algo, tengo que obedecerle. Me ordena algo, tengo que obedecerle. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.